solamente ha habido comunicación por grandes médicos de experiencias que han vivido, sino porque yo creo que al final nosotros tenemos que entender una cosa. Lo decía muy bien Oscar Wilde, decía, la mayor desgracia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabemos cómo vivir. Entonces yo creo que el verdadero desafío no es plantearse si hay algo o no después de esta vida. El verdadero desafío es cómo puedo vivir la vida que estoy llamado a vivir. Porque estoy convencido que si tú vives plenamente sabes morir. A mí la leí porque tuve que estudiarla, ya que hice un tema durante 2 años estudiando filosofía y metafísica. Lo estudié, es que como no paro, y ya tengo bastante juventud acumulada, pues algo se va. Siempre me impresiona la muerte de Sócrates. Cuando Sócrates, injustamente condenado por el Senado ateniense, toma la copa de cicuta que le ofrece el verdugo, hasta el propio verdugo aparta la cabeza porque no puede aceptar, no puede asumir que un hombre obviamente tan bueno pueda ser condenado a muerte. Y están todos sus discípulos llorando, y hay un cuadro precioso de David donde está hasta el propio Platón, su discípulo, digamos, más relevante, y él hace una exhortación a la vida y a la muerte, porque de alguna manera él refleja que ha sabido cómo vivir y por tanto no teme cómo morir. Yo creo que tememos muchas veces el morir porque no sabemos vivir. Mientras que cuando uno sabe vivir, yo creo que se acerca, yo lo sabré cuando me toque, se acerca a la muerte de otra manera. El gran Pablo Neruda decía, una frase que a mí me impactó mucho, decía, confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Entonces, creo que es ese punto, es decir, en nuestra cultura occidental la muerte la ponemos como algo oscuro, no sé qué, no queremos hablar de ello. Entonces, claro, uno de mis libros se llama Vivir es un asunto urgente. Lo hice un día pensando en esto, que pensamos, que damos por hecho que mañana tendremos tiempo para arreglar una relación, mañana tendremos tiempo para hacer el viaje en nuestra vida, ya lo haremos mañana. No, vivir es un asunto urgente, porque el mañana es una interrogante. Y eso es lo que creo que nos pasa, que cuando uno no tiene en cuenta su fragilidad, su mortalidad, tampoco aprovecha plenamente la vida. Tampoco aprovecha plenamente la vida. Yo ahora estoy en un momento, sobre todo leyendo filosofía hindú, donde estoy en una encrucijada en mi reflexión. Yo sí creo que hay una dimensión mucho más allá de la que estamos contemplando. Y esa dimensión es una dimensión, yo diría que sumamente inspiradora. He conocido personas que han fallecido instantáneamente y han vuelto a la vida. Uno de las personas que se estrelló en aquel avión en los Andes es un buen amigo mío, y él murió y volvió. Entonces conozco su experiencia porque él me la ha contado en la intimidad de su casa, con su familia, etcétera. Y sabemos que esto porque conocí otras personas que han hecho, y la sensación que todos cuentan y que está muy descrita en los libros es una sensación de enorme paz y de enorme serenidad. Eso va por un lado. Para mí es imposible describir lo que pueda haber más allá. Lo que creo es que, como decía la gran tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, la muerte es un amanecer. Ahora, es un amanecer en tanto sepas valorar la vida, no como escape de la vida. Yo no comparto la opinión de que estamos aquí para sufrir y para ganarnos luego un sitio tal. Yo creo que estamos aquí para vivir plenamente, para descubrir cómo somos y que eso se extienda en la dimensión que proceda. Ahora bien, la filosofía hindú tiene un tema bastante interesante que comparte con la filosofía budista, bueno, por lo menos el budismo tibetano, que es la vuelta de las almas, no a insectos, como por ejemplo en algunas partes de estas filosofías puede ser, sí a formas
nuevas, físicas, porque ese alma tiene que seguir evolucionando. Es decir, es como si tuviéramos que hacer un currículum, una serie de asignaturas, entonces tú puedes elegir la velocidad a la que pasas las asignaturas. Lo que no puedes es decidir las asignaturas que son. Y es posible, quizás, no me parece incompatible ni siquiera con una visión cristiana de la existencia, es posible que un alma que no ha terminado de evolucionar necesite más tiempo, tome forma física en otro ser humano más evolucionado que el que falleció y siga su proceso. Esto obviamente son siempre formas de ver la realidad que no se pueden demostrar y que sin embargo por lo menos permiten hablar de campos muy complejos de la existencia de una forma que para mí al menos no es insensata, no es absurda. Hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud. Y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso en momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría. Lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación, para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestro ser. Yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces uno reconoce en su ser que es completo. Y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico, con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia de lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness? Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar, enfoco con un telescopio hacia el cielo. Obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo.
Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares. Y Krishna, Dios Krishna, que es el auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada, porque está siempre en el pasado o en el futuro. Y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley, hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento de cáncer. Lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma. No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Y esto es lo que ha producido, desde mi punto de vista, una cierta controversia. Pero no es el mindfulness o el impacto del mindfulness, porque es que es tan rotundo que basta estar un poquito al día de esto para darse cuenta que es así. Es a veces el uso que se hace de esto, la manera en la que se transmite, la manera en la que se comunica, y ahí es donde yo creo que se falla. La mente está yin, yin, yin. Cuando se va al pasado, normalmente ¿para qué es? Para lamentarse. Cuando se va al futuro, ¿para qué es? Para preocuparse. Cuando estás en el presente, ni te lamentas ni te preocupas, porque simplemente observas. Fijaros cómo todo está conectado. A nivel del bienestar hay un aumento de los sentimientos positivos. Cuando tú estás en la aquí y en la ahora, cuando estás absorto haciendo un plato de cocina, o viendo una película, o leyendo un libro, o con una buena conversación, o con lo que sea, ¿verdad que la sensación de estar a gusto aumenta? Pero es que también se ha estudiado en relación a la felicidad, y es que hay una sensación de mayor conexión con los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy contigo
y yo estoy en el aquí y en el ahora, ¿tú qué vas a percibir? Que Mario está plenamente contigo. Y si Mario está plenamente contigo es que tú eres importante para mí.
lost in the rain.